Bienvenidos y bienvenidas al Senado de la República. Este conversatorio que organizamos es muy importante para mí porque seguimos en esta dinámica que nos ha caracterizado desde que llegamos al Senado de la República de abordar los temas todos que tienen que ver con esta exigibilidad de los derechos humanos. Particularmente el día de hoy seguimos una secuencia de presentaciones que van dirigidas a hablar de una exigibilidad de derechos humanos que, aunque ya está en el primero constitucional, sigue enfrentando muchas formas de discriminación. Y necesitamos abordarlo desde muchas perspectivas. El día de hoy vamos a abordar esta exigibilidad, este reconocimiento de derechos de las personas con diversa orientación sexual a partir de un enfoque que a mí en lo personal me gusta mucho poder tratar el día de hoy aquí con ustedes. Es el que tiene que ver con las familias que se han integrado de hombres, dos papás que tienen hijas, hijos, o dos mamás que tienen hijas, hijos, es decir, y me va a permitir el compilador de este libro que ahorita vamos a abordar, Antonio Medina, del libro Familias homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana. ¿Por qué, Antonio, te olvidaste de las familias lesbomaternales? Déjame nada más abordar para que ya calentemos el ambiente de la discusión y entremos inmediatamente con eso, porque estos tres aspectos me parecen fundamentales del foro: los mitos, qué hay de real y por supuesto también cómo es la vida cotidiana de las parejas que están luchando todos los días por ser reconocidas, por unirse, pero no solamente por unirse, sino también cuando deciden dar el paso, matrimoniarse, con todas las dificultades que en muchos estados, prácticamente en todos los estados de la República, salvo el estado de Coahuila y el Distrito Federal, que tiene muchísimos años, pues no tenemos otros estados que todavía de manera plena van a tener que hacerlo, pero de manera plena, porque lo tengan una ley ex profeso, pues todavía no se reconocen los matrimonios igualitarios. Lo van a tener que hacer, tarde que temprano, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo ha determinado. Si no quieren los congresos locales hacer esos cambios como debieran, lo van a tener que hacer porque ya estamos avanzando en que se reconozca la no discriminación de ninguna persona, incluso siendo del mismo sexo y que quiere llegar al momento de matrimoniarse, o incluso tener hijos, adoptar, hijas e hijos y adoptar. Por lo tanto, la parte de la vida cotidiana también me parece que es muy importante que la abordes, y por supuesto también lo que te pregunté para calentar el ambiente. Antonio Medina Trejo, el compilador de este libro, que es Familias homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana. Ok. Por favor, pues la pregunta de reportera o de periodista, bastante bien, qué bueno que me la hace, senadora. Antes que todo, gracias por la invitación, gracias por abrir las puertas de esta soberanía, que es la casa de todos los mexicanos y mexicanas. Que bueno, ojalá hubieran venido más, pero no importa, lo importante es que estamos en este espacio que simbólicamente significa mucho para nosotros, como familias, como personas de la diversidad sexual, porque hasta hace una década o un poquito más no era posible, y qué bueno que ahorita las instituciones del Estado mexicano, uno de ellos, el Senado, tiene esta apertura, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que celebrar. Bueno, familias homoparentales, mitos, realidades y vida cotidiana, surge como una necesidad imperante, diría yo, de abordar lo que viven las familias que están conformadas por dos papás o dos mamás en la vida cotidiana. Yo retomo el término vida cotidiana para el título, porque es el reflejo de las investigaciones que se llevan a cabo, pero un poquito también haciendo homenaje a alguien que destacó mucho el término vida cotidiana, que fue el escritor Carlos Monsiváis.
Carlos Monsiváis insistía en que había que hacer crónica de la vida cotidiana, de lo que vive la gente de a pie, la gente que no es famosa, la gente que no está ante las cámaras, la gente que vive las circunstancias en los ámbitos sociales, y muchas veces esas realidades pues no las conocemos. Entonces había que hacer ese relato de la vida cotidiana. Yo trabajé muchos años en un suplemento que se llama Letra S, Salud, Sexualidad y SIDA, y como ONG se llamaba Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana. Entonces un poquito traje a colación ese concepto, porque estas investigaciones, que son el resultado de tesis de maestría y doctorado, algunas de ellas, no todas, fueron a eso, los investigadores y las investigadoras fueron a eso, a la vida cotidiana de las familias conformadas por dos papás o dos mamás. A través de una metodología de investigación, a través de todo un planteamiento de un problema, a través de toda una tesis, vamos, estos investigadores a través de la sociología, de la comunicación, del derecho, de la antropología social, de la psicología, ven y analizan a las familias homoparentales o homo-lesbo-parentales, homo-lesbo-bi-transparentales. La verdad es de que cuando decidí el título, opté por ponerle homoparentales sabiendo que alguien algún día me lo iba a decir, y usted ha sido la primera, fíjese, hasta después de un mes de estar ya el libro por ahí, es la primera vez que alguien me lo dice así públicamente además, y no tenía preparada la respuesta, pero bueno, la reflexión fue con un grupo, con algunos de los académicos que hicieron las investigaciones, es como cuando el término homosexual se posicionó en el imaginario cultural, no existía lo que hoy conocemos como gays, ¿no? Y la explicación es de que parte de homo como humanidad o como género humano, y bueno, homoparentales pues es la parentalidad. Homo, hombre. Homo, hombre, pero como género humano. Homo, hombres, mujeres. Homo, hombre. Decía Monsiváis que las palabras es muy importante posicionarlas en el imaginario social. En un primer momento, por ejemplo, la homofobia, nos pasó lo mismo con el término homofobia. Hace 15, bueno, en el 98, cuando presentamos la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, fue muy difícil posicionar en el imaginario social qué era la homofobia, porque de hecho muchos reporteros o periodistas se equivocaron, de hecho, dos medios pusieron ¿cómo se llama? La fobia a los extranjeros, xenofobia, se confundieron, porque no entendieron el concepto, les costó trabajo entenderlo. Entonces, esa reflexión nos hizo pensar en que, y lo decía mucho Monsiváis, es que tenemos primero que acostumbrar a la sociedad a usar un término, por decirlo así, genérico, no lo decía así Monsiváis, para posteriormente ir avanzando, conforme va avanzando la cultura, la sociedad, ya vas poniendo más definiciones. En el caso de la comunidad LGBTTI, bueno, pues ahora ya somos como muy estrictos, porque pues ya podemos decir lesbofobia, bifobia, transfobia, pero para el primer momento en que se da a conocer la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, si hubiésemos puesto todos esos términos, de por sí la semántica es muy complicada a veces, bueno, pues era más complicado. Entonces, yo decidí, ahí sí fue decisión mía, primero ponerle homoparentales. Hay un proyecto que está en ciernes, que espero que fluya para el siguiente año, que seguramente ya pondré otro término más incluyente, más abierto, pero en el imaginario social, desde mi perspectiva, y además lo digo como comunicador, creo que era el término que había que usar. Muy bien, muy bien. Bueno, es la vida cotidiana de muchas parejas que viven, hacen familia todos los días, realizan todo lo que las familias realizan y son, desde mi punto de vista, muy ejemplares. Tenemos una pareja aquí que forma parte de esta compilación,
que es Felipe y Jaime, y entonces son dos padres amorosos, y por supuesto a mí me gustaría que ambos nos contaran cómo ven este libro, cómo contribuye este libro, qué objetivo tiene este libro, y desde el impacto que ustedes tienen como parte del libro, cuál fue su contribución y qué es lo que esperan de él. Empezamos contigo, Felipe Nájera. Gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. De veras es un honor para mí poder estar comentando esta compilación. Pues estoy gratamente sorprendido, la verdad. Yo no soy un académico, ni mucho menos soy un especialista en estos temas, pero sí vivencio todos los días lo que es ser gay, lo que es tener una familia con mi esposo y con nuestra hija Alejandra, y en el activismo como activista. Me parece que, pues, que es una compilación que te pone en un contexto que no hay otro libro que te ponga en ese contexto, un contexto desde el punto de vista de derecho, que sucede con las familias homoparentales desde el punto de vista de derecho, el matrimonio igualitario, qué sucede con las familias homoparentales desde el punto de vista psicológico, muestra estudios de psicología internacionales, nacionales, sustentados, de las diferencias entre los hijos de una lesbiana o los hijos de una familia de mamás o los hijos de una familia de heterosexuales, y todas las coincidencias son las mismas siempre. Inclusive hay algunas aportaciones de diferencias, pero es al revés, ¿no? Resulta que termina siendo aportación a favor de la, por ejemplo, de la desgenerización, o sea, romper los cartabones establecidos de lo que el género masculino debe hacer, de lo que el género femenino hace en cuanto a las actividades del rol familiar. La homoparentalidad, la homoparentalidad ha roto en esos estudios y ha arrojado resultados en esos estudios de que rompe con eso. Y me parece, bueno, maravilloso en ese punto. Va desde el derecho, como he dicho, esta tesis de Alex Ali Méndez, que es un abogado que ha ido por toda la República Mexicana promoviendo amparos en la búsqueda de que sea el reconocimiento en toda la República Mexicana del matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Tiene al final una recopilación cultural sobre el cine, la homosexualidad en el cine en México. Está la recopilación que hace Toño, el estudio que hace Toño sobre la adopción en México, datos duros, muy concretos, cuántas familias han adoptado en las instituciones en el DF, en el DIF. En fin, creo que se vuelve y se debe volver para mí un referente desde la academia, pero también como papá, como gente de la sociedad civil que está en el activismo. Leer esto me parece que es el primer referente que encuentro yo, y me parece que es un documento importantísimo porque te da una visión desde todos los puntos de vista. Creo que a mí me abrió el panorama, la verdad, me contextualizó nacionalmente y mundialmente en cuanto a estos mitos y estas realidades y la vida cotidiana de las familias homoparentales. Me parece que es un documento valiosísimo. Te felicito, Toño. Me parece que, pues yo creo que eso es lo único que hay ahorita, y yo creo que nos lo pelearemos muchos en las librerías. Corran por él porque, pues, tanto en lo académico como en lo social como en lo cultural, puede ser un referente único, y de veras felicidades. No me extiendo más porque me gustaría hablar de muchas cositas aquí que anoté, pero pues hay muchos más que tienen que hablar. No, bueno, la segunda ronda, que seguro lo vamos a hacer. Okay. Ve preparando, por favor, esas intervenciones. Jaime. Mira, muchas gracias por invitarnos. Como han dicho todos, el que el tema esté en el Senado de la República hace parte del cambio. Es sentirnos en casa, es como representar a todas las gentes que no tienen voz y que la obtenemos aquí. Entonces, muchísimas gracias, senadora. En relación al libro, yo primero haría como un paréntesis en relación justamente al término homoparental. A mí me gustaría que hiciéramos un trato con la sociedad y con el colectivo, como en los contratos, ¿no? La sociedad, Pedro, Robles, Augusto, Federico y asociados, que se va a llamar el asociado, ¿sí? O sea,
tenemos que ser como muy prácticos, o sea, no podemos andar poniendo siglas todo el tiempo. Ojalá pudiéramos decir la LGBTTI, lo podemos decir LGBT, y va a implicarlos a todos. Entonces, la homoparentalidad habla de todos los homosexuales, que tenemos que decir homosexuales y lesbianas con hijos. Entonces, creo que el libro se convierte en una herramienta. Nosotros estamos en una campaña de visibilización de las familias homoparentales y lesbomaternales para que la sociedad nos vea como parte de esa misma sociedad, con las cualidades y los defectos que puede tener cualquier ser humano. Y creo que para poder hacer eso lo que necesitamos es quitarle el sexo a la familia. Es decir, cuando tú piensas en un papá y una mamá, no piensas a un papá y una mamá en la cama. No te los imaginas cuidando a los niños y con ternura, dándoles de comer, llevándolos a la escuela. Cuando piensas en una familia de homosexuales, piensas homosexuales en la cama. Y entonces en ese momento nos convierten en algo terrible, y por eso la iglesia puede decir que podemos ser una aberración y la gente lo asume así, sin cuestionarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, vernos a los homosexuales como cualquier otra palabra. No deberíamos de estar hablando de esto, y por eso estamos hablando de ello, o sea, visibilizarnos para invisibilizarnos. El libro se convierte en una herramienta porque ahora a partir de la academia le podemos decir, no, mira, ya lo investigaron, ¿no? O sea, eran los supuestos de unos contra los supuestos de otros. Ahora no son supuestos. En la compilación de este libro, que abarca varias materias, donde fundamentalmente lo que se dice es que las familias homoparentales son como cualquier otra familia. O sea, los parámetros de educación no los da la orientación sexual, los da el entorno, los da la educación, los da la formación. O sea, un buen padre, sin importar su orientación sexual, será si tiene una buena formación, una buena orientación y si tiene los valores claros que pueda transmitir. Entonces, nosotros como familias homoparentales tenemos la misma virtud, ¿sí? Si somos unas personas, buenas personas, que sería nuestro deber, pero tenemos un buen entorno, somos buenos padres. Y aman a sus hijos. Así es, pero si no hay un buen entorno, pues tendrán los mismos problemas que tienen las familias heterosexuales. Es exactamente igual. Entonces, Toño nos da, junto con los que escriben el libro, una herramienta para poderle decir a la gente, hay argumentos, ya hay argumentos científicos, ¿no? Ya hay algo que habla y que refrenda que nosotros podemos y somos buenos padres o buenas madres y muy amorosos también. Muy bien, Jaime Morales. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nidia Sierra forma parte del equipo de Leti Bonifaz, y entonces es muy importante que nos hables de ese gran tránsito que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la merita, por supuesto, de manera preponderante, y decimos, esa es la Suprema Corte que necesitamos, la que protege, la que pugna porque se reconozcan plenamente los derechos humanos. Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer el hecho de estar aquí. Una disculpa de la doctora Leticia Bonifaz, que lamentablemente no pudo acompañarnos, pero me siento muy contenta de estar aquí, sobre todo porque, pues, Toño, la vida es una, pero los destinos nos siguen uniendo para continuar en las luchas por nuestros derechos. O sea, Toño, llevo muchos años conociéndolo y decíamos antes de estar aquí en la presentación, muchas batallas que hemos librado precisamente por garantizar la igualdad. Y es justamente lo que me honra también, estar aquí sentada con quienes siguen luchando por alcanzar este camino de la igualdad, que es todavía un poco largo. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que ha quedado muy claro desde muchísimo antes de la reforma constitucional del 2011, es que todas las personas son iguales en derechos. Y es así como trabajó inicialmente en ese proyecto y finalmente resolución de la acción de inconstitucionalidad 2 del 2010. Qué mejor que este libro hubiera llegado antes de esa acción de inconstitucionalidad. Seguramente tendríamos en nuestras manos lo que en aquel momento queríamos transmitirle a las ministras y a los ministros cuando estábamos tratando de librar esa batalla, cuando fue la acción de inconstitucionalidad por la reforma legislativa en el DF en torno al matrimonio. Tuvimos
los activistas en aquel momento, las y los activistas, que correr a buscar por todo el país testimonios y retratos de familias homoparentales, lesboparentales, transparentales, que nos dijeran, aquí está la realidad y las familias existen. Existen en pareja, existen con hijas y con hijos, y esa realidad no puede rebasar a la justicia. O más bien debe de rebasar a la justicia, y entonces el derecho se tiene que acoplar a estas realidades de las familias. Y fue en torno a ello que se trabajó, afortunadamente, para la lucha precisamente de la diversidad sexual. Matrimonio igualitario se fraguó en el Distrito Federal, diciendo es totalmente constitucional, y adelante con el Distrito Federal. Recientemente, pues con esta jurisprudencia que no solamente salió en junio, sino se volvió a reiterar en septiembre, además había que decirlo otra vez, los ministros tenían que salir a decir, el matrimonio igualitario es una realidad, es un derecho que las personas elijan su forma de familia, las personas con que se deciden relacionar, es un derecho ejercer las sexualidades en este país, y así lo están manifestando. Y además, las familias como se constituyen tienen que estar libres de discriminación. Si para 2010 nosotros hubiéramos tenido un documento como este, pues qué valioso hubiera sido, porque entonces lo repartíamos a cada ministra y ministro, a cada secretario de Estudio y Cuenta, y les decíamos, estas son las realidades con evidencia, efectivamente. Hoy el libro va a ser bastante valioso, porque hay juzgadoras, juzgadores, magistradas, magistrados, secretarios de cuenta, que todavía preguntan, a ver, hay algo que no me queda claro, ¿sí es cierto que si una niña o un niño es adoptado por homosexuales o es adoptado por lesbianas, no va a tener problemas en el desarrollo de su personalidad? ¿No va a querer imitar las conductas de sus papás o de sus mamás? Por supuesto que la respuesta contundente desde la Suprema Corte de la Justicia es no sucede eso. Y aquí, en el capítulo 2, precisamente este libro lo van a poder documentar y van a poder tener la evidencia de que efectivamente ni se pega ni sucede nada con el desarrollo, ni se contagia. Tenía un amigo que decía, yo soy homosexual, mis padres son heterosexuales y nunca los quise imitar para ser heterosexual, ¿no? Esa es como la mejor respuesta que encuentro para decirles a los juzgadores, no pasa nada. Y usted tiene que trabajar precisamente por el interés superior de niñas, niños y adolescentes, en lugar de estar trabajando con tabús. Y creo que esta herramienta como tal, esta compilación que atinadamente se hace, va a lograr precisamente dotar de esas herramientas que, junto con nuestros protocolos que hemos trabajado, acercar un poco la justicia, pero también seguir garantizando los derechos humanos. Muy bien, muy bien. Toño, ¿qué sigue después de esta presentación? Pues ¿Cómo más logramos? presentaciones. ¿Sí? ¿Qué sigue de la presentación del libro en lo concreto? Desde el punto de vista de la lucha, a Claro. eso me refiero. Bueno, sigue... Sobre todo en el aspecto de ustedes, todo lo que están batallando en la cotidianidad, porque también en la cotidianidad ustedes están batallando, están enfrentando efectivamente muchos tabús, muchos mitos, muchos prejuicios, mucha discriminación. No es, por cierto, la discriminación que vivíamos hace 10 años en las primeras encuestas de CONAPRED, ha ido bajando mucho. Ahora tienes entre 30, 40, pero entonces eran 60, 70, 80. O sea, quiere decir que poco a poco las sociedades están cambiando. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué sigue después del libro? ¿Qué es lo que nos reta a continuar trabajando a partir de los insumos de este libro? Bueno, sabemos que siempre el derecho, las leyes, a veces no coinciden con la realidad social, y hay ocasiones en que también la realidad social está como más vanguardista que las leyes. O sea, esas ambivalencias siempre las hemos visto a nivel político y a nivel social. O sea, cómo lo legislativo se tiene que acoplar, como bien lo dijo la Corte en su momento. O sea, la Corte lo que hizo fue agarrar la realidad social para decir, a ver, es derecho. Además lo dice el primero constitucional, además hay todas estas evidencias,
Y por otro lado, la sociedad, yo parto, ahorita que me entrevistaba un reportero, yo le decía esto, o sea, después de sociedades de convivencia, bueno, y en todo el proceso de sociedades de convivencia, que fueron 5 años de cabildeo político y mediático, muy amplio, y después vino matrimonio, traemos 8 o 10 años de un cabildeo social muy fuerte, desde el activismo político, desde incidir en los espacios de decisión política, en las legislaturas, a nivel federal, a nivel local. Entonces, culturalmente ha habido cambios. Jorge y yo, y seguramente Jaime y Felipe, nos enfrentamos siempre a personas que se acercan a nosotros, y ahí es donde viene ese cambio, ese pequeño cambio cultural que vamos viendo. La clásica mamá que llega, ay, ustedes son los que salieron en la tele besándose y casándose, ay, qué bonito. Si yo hubiera entendido a mi hijo, nos decía una señora en Veracruz un día, si yo hubiera entendido a mi hijo, posiblemente estaría igual de felices que ustedes. Entonces, es una anécdota que pensándolo desde lo político y lo mediático, o sea, algo está pasando, algo se está detonando con la visibilidad. Las compañeras Yania y Olivia, bueno, son las primeras que salen en un comercial televisivo a nivel nacional a la hora que todas las señoras están viendo la televisión. O no sé cuántos millones de personas ven la televisión. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos avances legales, con estos avances en el Distrito Federal principalmente? Un cambio paradigmático que en muy pocos años si lo vemos panópticamente, así, si revisamos la historia, en 30 años, 33, 35 años, ha habido muchos avances en un movimiento que duró oprimido pues muchísimo, sí, varios siglos, vamos, ¿no? Sí. Entonces, en 30 años logramos estos avances. Y aquí el gran reto, yo siempre lo he dicho, desde cuando nos convivenciamos Jorge y yo, siempre he dicho, es el reto cultural. O sea, el gran reto es trascender el momento histórico de opresión y enfrentar pues estas nuevas realidades, que no son nuevas, esa es otra, porque siempre han existido, pero escondidas, oprimidas, discriminadas, excluidas. Entonces, desde mi punto de vista es el gran reto cultural que se da desde lo mediático, desde lo político, desde la vida cotidiana, que nos va transformando el chip que tenemos de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia y de estos mitos que se plantean en el libro de la homosexualidad como una cuestión de enfermedad, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto que tenemos que seguir, además cacareando el huevo, porque son unos logros extraordinarios los que hemos tenido en la Ciudad de México, en Coahuila, y que se han convertido en muy poco tiempo en políticas públicas, en avances en los partidos políticos, bueno, no todos, y que eso nos está permitiendo, bueno, ir avanzando y retando a la sociedad. Yo creo que no hay sector social, aunque sean conservadores, que quieran que volvamos al conservadurismo, al oscurantismo, a estas actitudes beligerantes de privar a la gente de la vida o de su libertad por ser de tal o cual forma. Aún creo que los conservadores estarían en otro tenor. Entonces, aquí pues la apuesta es cultural y de avance social y de avance político y de avance, insisto, en estos imaginarios que los medios a veces construyen, a veces negativamente, pues ir avanzando y corrigiéndolos. Muy bien, muy bien. Felipe, tú enfrentaste una broncota en la ANDA que tiene que ver con esto, cuando intentaste reconocer a tu esposo y la ANDA te dice no, porque no es tu esposo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Bueno, pues es justo una de las realidades de la vida cotidiana. Pensar que siendo actor, siendo el gremio de los actores, que se supone que somos gente pensante, y más abierta, ¿no? Evolutivamente un poco más adelante,
que con nuestro arte educamos también a la gente, que compartimos las vivencias de los demás al interpretarlos, pues pensarías que estamos como a la altura y al nivel de las leyes o de los derechos de cualquiera. Pues sucede que en la Asociación Nacional de Actores, el reglamento de previsión social no nada más discrimina a las parejas del mismo sexo, sino discrimina también a las mujeres, en el sentido de que las mujeres no pueden meter a su esposo como beneficiario en el servicio médico, no así los hombres a sus esposas. Están discriminados también los hombres en general. Nadie puede meter a su papá, puede meter a su mamá en el servicio médico, pero nadie a su papá, porque parte del principio de que los hombres son los proveedores y no van a necesitar nunca un servicio médico menos de una esposa o de un hijo. Desafortunadamente eso todavía no cambia, fíjate, aún después de 4 años de lucha. Yo primero me quejé en CONAPRED. En aquel entonces la ley de CONAPRED no era vinculativa y lo único que CONAPRED proponía era sentarse a conciliar después de estudiar el caso y sacar la resolución de que sí era discriminación. Se pone a conciliar con la institución, en este caso con la ANDA, y la ANDA decide no conciliar. Y ahí termina el caso. Yo me voy a otra instancia y es a la parte laboral, y hago una demanda laboral por discriminación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, una demanda que me llevó a Alex Ali Méndez precisamente, y después de 2 años, la resolución salió el año pasado en octubre, donde le pide a la asociación que definitivamente estoy siendo discriminado como trabajador. De alguna manera la asociación en las prestaciones sociales sirve un poco como patrón, porque es la asociación de actores la que da los servicios asistenciales. Entonces le dice que me está discriminando, porque finalmente me quita las cuotas igual que cualquiera, a las mujeres les quita las cuotas igual que a cualquiera, y todos pagamos igual, pero no todos tenemos los mismos derechos y los mismos servicios. Y eso hace que yo pueda ingresar a Jaime como mi beneficiario, pero solo se vuelve un hecho único, sí, solo mi demanda. Aún así todavía la secretaria general en este caso y el comité ejecutivo, y mira que yo formo parte del comité ejecutivo, yo soy secretario del Trabajo y Conflictos, todavía están cerrados a no hacer el cambio, digamos, de la normativa interna del sindicato. Yo este año, el año pasado, a raíz de la reforma de la ley para prevenir y eliminar la discriminación, donde ya las quejas se vuelven vinculatorias y donde CONAPRED también puede decir, no nada más te digo que es discriminación, sino ya te obligo a que hagas resarces el daño y que hagas un cambio administrativo en tu normatividad. Llevo yo a 2 compañeras a que también hagan una queja, y afortunadamente apenas hace un mes salió la resolución, ahora sí vinculativa, de CONAPRED, diciéndole a la ANDA que tiene 90 días para cambiar su reglamento de previsión social y deje ya no nada más de discriminar a las parejas del mismo sexo, sino a las mujeres, a los niños, a los extranjeros que tampoco tenían algún derecho, y a los hombres, en este caso a los papás, ¿no? Estamos justo en el punto en el que esta semana hacemos una asamblea extraordinaria, pero todavía, ¿saben? Es impresionante que todavía tenemos que ir a pelear los socios, a votar, para que la ANDA no se ampare ante esa posibilidad que tiene de ampararse y decir, no puedo, no quiero. Claro, va a terminar haciéndolo, ya no hay de otra, pero todavía existe esa reticencia en un gremio en el que pensaríamos que no tendría por qué existir. Todavía tenemos, perdón que lo diga, pero no es por hablar mal de mi secretaria general, pero todavía tenemos una secretaria general mujer que piensa que no debe reformar ese estatuto de previsión social. Es penoso, lo cual nos dice que todavía hay mucho que hacer, mucho que trabajar, hay mucho que documentar, hay mucha necesidad de llevar estos libros y darlos y venderlos y regalarlos y decir, por favor, susténtense, por favor, entérense, infórmense y dejen de ignorar la realidad en la que está nuestra sociedad y nuestro país en este caso. Pues así someramente esa fue mi historia, pero pues todavía hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Jaime, tú eres un luchador de muchísimo tiempo. Has estado en el movimiento por esta exigencia de sus derechos humanos, y ahora el estar viendo que puedas estar presentando, formando parte de las historias que están en este libro, tú supongo que ahora sientes un poco más de esperanza que podamos trabajar
y que desde el Senado también podamos contribuir a seguir trabajando. Si logramos que comisiones como la de la familia voltee a ver hacia el otro lado, comisiones que de repente no se ocupan de manera prioritaria en estos asuntos, en estos temas. ¿Tú cómo ves, en base a tu experiencia, lo que tendríamos, qué es lo que nos pedirías tú, qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para contribuir a lo que está plasmado aquí, deje de ser solamente un libro, sino se constituya en un elemento de análisis y de opinión docta para que podamos hacer mejor nuestro trabajo? Mira, creo que es muy importante que la Comisión de Derechos Humanos del Senado haga una edición de libros y los reparta a toda la gente de la toma de decisiones. De entrada yo creo que podemos apoyar nosotros a Toño, ir a cada senador y darle un libro y obligarlos a que lo lea. Pero creo que lo deben de leer toda la gente que toma decisiones, porque este libro sí habla formalmente de familias homoparentales, habla de la igualdad y habla de los derechos. Hablábamos hace poco que el gran problema de la mayoría de la gente es un miedo que lo provoca la ignorancia. O sea, tienen miedo a lo que no conocen. Cuando hemos estado cerca de alguien que no está a favor de esto, le preguntamos, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu referencia para pensar que Felipe y yo podemos ser una mala influencia para nuestra hija o para tus hijos? ¿Qué conoces? ¿Qué has visto de cerca? Y la mayoría de las personas no ha visto nada de cerca. No tienen referentes de homosexuales con hijos que los maltraten, que los violen, que los vendan, ¿sí? Que los sobajen, que los humillen. Por el contrario, la mayoría tiene un referente concreto, cercano en la familia, de una familia heterosexual, un padre heterosexual, una madre heterosexual que maltrata, que humilla a sus hijos. Porque no es un problema de orientación, ahí no podemos echarle la culpa, es que porque son heterosexuales. A nosotros sí nos echan la culpa porque somos homosexuales, ¿no? Pero estas violaciones de mujeres, ¿qué es? ¿Porque son heterosexuales? No, es un ambiente violento en el que se vive, es un ambiente de muchas carencias, donde no se tiene tiempo. Cuando hablamos de nuestras familias, hace rato decía Toño, la de Olivia y Yania, la de Antonio y Jorge, la de Felipe y la mía, somos unas familias totalmente privilegiadas que escogemos nuestro entorno. ¿Sí? Lo que nosotros le pediríamos por esto, voy a esto, es que el Senado nos ayude a buscar políticas públicas y en primer lugar es hablar de la diversidad familiar. De nosotros se dice que somos familias diversas, somos familias en la diversidad familiar, porque esta manera de vivir nuestra homoparentalidad es muy diferente a una pareja de Nezahualcóyotl, a una pareja en Oaxaca, a una pareja de una muchacha que es expendedora de gasolina y la otra madre es cajera de Oxxo. El poco tiempo, los pocos recursos, la poca oportunidad de cultivarse las hacen muy vulnerables. Y no solo son vulnerables porque son madres lesbianas, son vulnerables porque son mujeres. Y las mujeres son vulnerables y vulneradas en este país como una cotidiana. Entonces, yo creo que nos tenemos que sumar al trabajo para todos. Esta nueva referente de ciudad amigable LGBTI es trágicamente porque no es amigable. No es amigable con los homosexuales, no es amigable con las mujeres, no es amigable con los pobres. O sea, estas historias de los niños en las coladeras no es culpa de la heterosexualidad, es culpa de un sistema y de una sociedad que carece de muchas cosas, pero sobre todo que no tiene una formación adecuada y donde no hay políticas públicas que se apliquen, porque de leyes estamos llenos. Entonces yo le pediría al Senado específicamente que trabajara sobre eso, sobre el Poder Ejecutivo, para que lo que sale de la legislatura se cumpla, que la letra no esté muerta, sino que se haga viva y que nosotros seamos parte de esa herramienta. Nuestros testimonios son eso, es empezarle a quitar el miedo a la gente. Entonces queremos venir a la Comisión de la Familia, estos padres y estas madres lesbianas y homosexuales y transexuales,
a llevarles el libro y exigirle que lo lea y que públicamente lo presentemos juntos y nos diga qué opina del libro. Muy bien. Bueno, pues ya está la propuesta, caíste. Justamente, ojalá que la comisión, vamos a hacerle llegar la comunicación de manera formal a la comisión de la familia que tanto hemos criticado, porque nos parece que lo que empezaron a hacer estuvo muy mal, no venía a contribuir al debate que tenemos que dar en el Senado de la República, sino por el contrario, incidía más en la promoción de prejuicios y por lo tanto de discriminaciones y una falsedad de la realidad. Y creo que en ese aspecto poco a poco vamos logrando avances importantes. Yo siempre he pensado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos puede ir ganando antes de que podamos lograr legislar lo que nos promovimos. Debo recordarle a la audiencia que hay una ley, que todavía tenemos una iniciativa de ley en la Comisión de Derechos Humanos que tiene que ver con la promoción de los derechos de todas las personas con diversa orientación sexual y con diversa identidad de género, que la tenemos parada, porque no hay manera de lograr conciliar, sobre todo quienes se oponen, quienes todavía actúan de manera muy prejuiciosa y muy conservadora, y no entienden que lo que tenemos que hacer es simplemente ser congruentes con lo que ya la Constitución establece. Y justamente lo que funda a esta iniciativa es cómo garantizar que el primero constitucional pueda reflejarse en la cotidianidad de las personas, justamente eso, de las personas que han decidido una orientación sexual distinta a la heterosexual y o una diversa identidad de género, y que tienen que gozar exactamente de los derechos igual que todas las personas, independientemente de la condición que pueda distinguir. Porque sucede algo. ¿Sí, Toño? Y ya se lo había dicho a usted alguna vez aquí mismo, en este recinto, a nosotros no nos discrimina Hacienda. Eso me encantó cuando dijiste eso, y te lo iba a recordar ahorita, porque no tiene desperdicio. Vuélvelo a recordar. No, es que, o sea, yo sí me gustaría que me discriminara Hacienda, que no me cobrara tantos impuestos, que las pañaleras, cuando ahora que Mateo era chiquito, que usaba muchos pañales ya más carísimos, que dijera, no nos consuman pañales los gays y las lesbianas, ¿no? Es dinero rosa, los vamos a discriminar. Ahí sí no nos discrimina ni la iniciativa privada, las lecherías, las pañaleras, todas estas empresas a las cuales les consumimos, vamos. Y bueno, Hacienda, ¿no? A mí me encantaría de veras que Hacienda dijera, no me des dinero, tu dinero rosa, quédatelo. Yo sería feliz, que pero no es así. Pero no te porque entonces se supone que estamos pagando por tener un usufructo de lo que el Estado le tiene que devolver a la sociedad, pero no lo hemos tenido históricamente. Y ahí el Estado mexicano, y entiéndase, Estado por los poderes y la sociedad en conjunto, tenemos una gran deuda histórica con quienes en los años 60, 70 y antes, pues murieron, siendo gays, siendo lesbianas, y no necesariamente una muerte física. Mucha gente murió en vida a negar su existencia, al luchar y no poder combatir a la sociedad y tener que meterse al closet. Es una forma de morir. Entonces yo creo que hay una deuda histórica para este sector y que pagó mucho, pagó impuestos y no los vio reflejados en beneficios sociales. Muy bien, muy bien. Sí, exacto. La Suprema Corte, de entre varios protocolos que diseñó, hay uno muy importante que tiene que ver con cómo orienta a los operadores, a las y a los operadores de justicia frente a estos nuevos derechos. ¿Nos podrías platicar sobre las características de ese protocolo? Claro que sí. Lidia, por favor. Un poco antes quisiera comentar lo que decía la senadora en el punto en el que dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a veces va avanzando un poco más que el legislativo. Yo, que soy estudiosa del derecho y que además, bueno, pues me dedico al estudio y desarrollo de los derechos humanos,
lo que he visto es que lo que sucede con el legislativo es que va tomando una fotografía en blanco y negro de la sociedad, y así se queda plasmado en las leyes. Lo que pasa con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el trabajo que se va haciendo es que vamos tomando video a color, ¿no? Vamos transitando junto con la sociedad y nos vamos dando cuenta de las realidades. Por eso tenemos que ir interpretando estas leyes, interpretando este derecho. Y con ello, bueno, también doy base a que existe precisamente el protocolo para la impartición de justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Es un documento que nos pareció sumamente importante a raíz de la reforma constitucional, sobre todo en esta parte del quinto párrafo del primero constitucional, en donde ya está establecido, está prohibido discriminar. Ok, si está prohibido, ahora ¿cómo hacemos para que todo el aparato de justicia, precisamente, que está cargado de estereotipos, de prejuicios, efectivamente haga realidad esa prohibición? Y entonces había que decirle a las y los juzgadores, primero como los conceptos básicos. Homosexual significa esto, lesbiana significa esto, transgénero significa esto, transexual significa esto, transvesti, intersexual, queer, etc. Y además, bueno, enseñarles que el sexo es uno, la identidad de género es otra, o sea, como llevarlos de la mano. Entonces, lo primero que hace el protocolo es ser como esta herramienta conceptual en la cual no utilicen inequívocos, ¿no? Les faltó los bi. Sí, le faltó los bi. Por otro lado, bueno, decirles, existen, además hay que visibilizarlos y hay que contabilizarlos. Estoy convencida de que lo que no se cuenta, lo que no se visibiliza, no se trabaja sobre ello, ¿no? Entonces, aquí está, son visibles. Una vez que ya te doy los conceptos, también te digo cuáles son los derechos enmarcados para precisamente garantizar que estén en un plano de igualdad con respecto al resto de los ciudadanos. El resto de los ciudadanos que pagan impuestos, que transitan por las calles, que comen, que se divierten, que tienen los mismos sueños que cualquier persona. El problema es que esos sueños no se pueden traducir en un acceso a la justicia igualitaria, porque entonces eres lesbiana, eres transexual, eres homosexual, eres intersexual o eres queer. Entonces, era como trabajar sobre este marco de derechos, acompañado precisamente de esta obligación que hay de respetar y garantizar los derechos humanos, utilizando distintas herramientas como son la interpretación conforme, el principio pro persona, el control de convencionalidad. Es decir, aquí están más de 250 derechos contenidos en los tratados internacionales y además en la Constitución. Primero constitucional, cuarto que dice que toda persona tiene derecho a formar una familia, toda persona tiene derecho a un trabajo y por tanto tiene acceso a la seguridad social, no importa su orientación sexual, ¿no? Es decir, sobre eso trabajamos. Y después presentarles, como efectivamente lo dice el libro, la vida cotidiana. Estos son los problemas que enfrentan las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual o con una identidad de género distinta, en la cual se tienen que enfrentar a la justicia. Entonces aquí hay un marco de referencia para que usted pueda juzgar. Usted tiene un caso, una realidad, aquí están las herramientas, entonces ahora resuelva. Es importante decir que este protocolo no es vinculante, es decir, no es obligatorio, porque pues, en el sistema de justicia también lo que hay es la independencia judicial, ¿no? Sin embargo, la herramienta ha sido bastante útil para llegar a resoluciones como la de matrimonio igualitario, como la de la muy reciente en Campeche, con el caso Campeche de adopción por parejas del mismo sexo, y seguir avanzando en otros temas. O sea, también lo que hace el libro al poner la evidencia de que existen distintos tipos de familia, relaciones familiares distintas, es que también lo que me gusta es que rompe al patriarcado, ¿no? Y entonces también es involucrar un poco la perspectiva de género dentro de todo ello. Entonces, estas herramientas, que también tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, lo que hacen es ir enfocando a los jueces. Y entonces, por eso es que podemos transitar en decir, vamos a caminar haciendo un video a color, acompañado con las leyes que nos dan fotografías en blanco y negro. Claro que sí, pues muy bien. Pues estoy muy contenta de haber presentado este libro, hay que buscarlo en las librerías. Yo claro que lo voy a regalar a los senadores y senadoras para que
hacer promoción y entiendan que el trabajo nuestro tiene que estar inscrito en proteger desde las leyes, desde nuestro trabajo de revisión de las leyes, a todas las familias. Le agradezco mucho a Jaime Morales. Yo quisiera agregar algo, senadora. Viene el Papa y nos gustaría mucho a nosotros que aquí en el Senado de la República hiciéramos unas mesas de trabajo para preparar el campo. Es decir, el Papa viene y viene al Senado y viene a la Cámara de Diputados y va a hablar de la familia. Entonces quisiéramos que sus escuchas, que son nuestros representantes, tengan información de primera mano, más allá del libro. Con el libro quisiéramos agregar, gracias que lo regale, que les hiciéramos un resumen, porque no lo van a leer, y no quisiéramos que la gente que esté con ellos hagan ellos el resumen. Quisiéramos darles un resumen y que ellos ya se remitieran al libro. Y la otra, que nos permitiera y nos hospedara para hacer unas mesas de trabajo para preparar a nuestros representantes en relación al tema de las familias, ahora que viene el Papa, antes que llegue. Ahora que viene el Papa. Deberían venir de todas las religiones, ¿no? Claro. ¿Por qué nada más el Papa? Sí, no, porque viene él y viene a esto, viene a hablar de la familia. Sí, siempre va a todas partes a hablar de la familia. Así es. La familia nuclear, la familia natural, Así es. como si las demás no lo fueran. En fin. Las familias homoparentales, las familias diversas, somos células vivas, dinámicas de la sociedad contemporánea. O sea, que quede claro. Porque, bueno, ahorita hace rato era un poco broma, una broma seria, vamos, en el sentido de que, pero estamos en el ámbito de lo social y estamos conviviendo con todo. Entonces somos células dinámicas. No estamos apartados. El gran problema es la exclusión en la cuestión de derechos. Entonces, a mí me encantaría que esta soberanía tuviera una postura contundente ante ese discurso que tergiversa un poco el Papa Francisco, haciendo creer que es él abierto, cuando en la realidad, en sus documentos, sigue habiendo una postura muy conservadora, ¿no? Nosotros vamos a hacer cosas fuertes como sociedad civil y ojalá las instituciones, el Senado, la Cámara de Diputados, pues tengan una postura laica ante esas circunstancias. Pues sí, yo es lo que pienso, que somos el Congreso de la Unión, las dos cámaras, y somos un poder legislativo, y un principio pétreo de nuestra Constitución es el laicismo. Entonces, pero me entiendo también la importancia que puede conllevar esta discusión, sobre todo en un país donde la mayoría de las personas profesan la religión católica, y bueno, es más allá de ser el representante de la Iglesia Católica en el mundo, pues también es un personaje que tiene una gran influencia en todo lo que acontece en el planeta. De tal manera que, bueno, ya nos dejamos con varios pendientes. Vamos a terminar esta reunión, esta presentación del libro Familias Homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana, que ha compilado Antonio Medina. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias.